La siguiente intervención es a cargo de Carmen Rubio Armendáriz, profesora titular de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Es doctora en farmacia y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también tiene un máster en Toxicología y Seguridad de los Alimentos. Las líneas de investigación que desarrolla se dedican a la toxicología alimentaria y ambiental, evaluación de riesgo, y seguridad del medicamento, siendo experta en esta última cuestión, la evaluación del riesgo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, ha dirigido un número importante de tesis doctorales y es coautora de casi 100 artículos científicos en revistas de factor de impacto. Además, ha sido miembro del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cargo que ocupa también en la actualidad, y vocal del Comité Ejecutivo de la Hispanic Organization of Toxicologists. La ponencia que nos va a presentar Carmen tiene como título La evaluación de la exposición dietética a microplásticos, un reto de la seguridad alimentaria. Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias y en primer lugar agradecer a ACTA pues esta invitación para compartir con ustedes esta tarde pues estos 30 minutos dedicados a la evaluación de la exposición dietética a los microplásticos, un peligro ambiental que se transforma en un riesgo alimentario. Pues bien, los microplásticos están presentes como contaminantes en todos nuestros mares y océanos y hay una creciente preocupación por su presencia en todos los ecosistemas. Realmente hemos observado su potencialidad y su capacidad para ser transferidos entre niveles tróficos y, por tanto, nos preocupa su biomagnificación, tal como nos ha preocupado a lo largo de la historia para otros contaminantes alimentarios. Sin embargo, mientras el impacto ambiental de los microplásticos pues, ha recibido una considerable atención por parte de la sociedad, la comunidad científica e incluso los reguladores, el impacto en la salud humana de la exposición dietética a microplásticos sigue siendo aún desconocida y un reto para los expertos en seguridad alimentaria y para nosotros, tecnólogos de los alimentos. Cuando hablamos de microplásticos, hablamos de moléculas y polímeros muy pequeñas, pero de un tamaño superior a los conocidos como nanoplásticos. Tal como he mencionado, existe una creciente preocupación y una gran sensibilización ante la presencia de estos componentes como contaminantes de los alimentos, como estos peligros alimentarios emergentes. Existen actualmente algunos proyectos europeos financiados que intentan comprender cuáles son los riesgos derivados de la exposición a estos compuestos. Y además, actualmente están llevándose a cabo numerosas iniciativas globales, colectivas, individuales, nacionales, locales, relacionadas todas ellas con la economía circular, que tratan de minimizar el impacto ambiental y sobre la salud pública de estos microplásticos. Pero como nos atañe esta tarde es la evaluación de riesgos, en seguridad alimentaria, siempre que hacemos una evaluación de riesgos, y en este caso sobre microplásticos, tenemos que seguir 4 escalones o 4 fases. La primera es la identificación del peligro. Estamos convencidos de que los microplásticos son peligros ambientales, pero bien, tenemos que saber caracterizarlos. Y este es posiblemente uno de los retos a los que nos enfrentamos los científicos. A continuación, siempre que se identifica y se caracteriza un peligro, hay que determinar la exposición de las distintas poblaciones, comunidades, grupos poblacionales a ese peligro. Y por último, hay que saber caracterizar dicho riesgo, peligro transformado en riesgo. Pues bien, esta evaluación no hace nada más que responder ante las preguntas sobre de dónde vienen, en este caso los microplásticos, cuáles son sus fuentes, en qué formatos y qué características presentan, cuáles son aquellas propiedades que los hacen más accesibles a las cadenas tróficas y, por tanto, a los efectos en el ser humano. Y, por último, cuáles son los distintos efectos multisistémicos que se espera en el consumidor una vez que se expone a estos compuestos.
Para ello, como digo, tenemos que seguir estas 4 fases y en esta diapositiva lo que quiero señalar es que el último paso, que es la caracterización del riesgo, donde hacemos una estimación cuali o cuantitativa de la probabilidad de aparición de efectos adversos y tóxicos en una determinada población, tiene que realizarse sobre la base de las 3 fases anteriores. Si alguna de las 3 fases anteriores está incompleta porque hay knowledge gaps o déficit de datos, no podremos bajo ningún concepto realizar una sólida caracterización del riesgo. Por tanto, si nos remontamos un poco al histórico, ya la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en el año 2016 señalaba que no hay datos suficientes sobre microplásticos y nanoplásticos para efectuar una correcta evaluación del riesgo en el ser humano. Hoy en día, 5 años después, a pesar de que seguimos con muchísimos vacíos de conocimiento, la información es algo más amplia. Sin embargo, en el año 2019, distintas agencias y asociaciones, entre ellas pues SAPEA o la Agencia Noruega de Seguridad Alimentaria y la nuestra, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, coinciden en afirmar que hoy en día, con la información y datos disponibles, sigue sin haber una base suficiente para caracterizar el riesgo por microplásticos en seres humanos, en el consumidor. Durante mi etapa que acabo de finalizar en el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, tuve la oportunidad de coordinar este informe que con distintos compañeros publicamos en la revista del Comité Científico y que es el primer informe oficial español sobre, digamos, los riesgos de la presencia de microplásticos como contaminantes alimentarios. La semana pasada celebró EFSA el último coloquio que ha celebrado sobre microplásticos y sus riesgos en los alimentos y todavía seguimos afirmando que existen mucho desconocimiento sobre los riesgos crónicos de la exposición a estos compuestos, cuáles serían los efectos indirectos e incluso todavía tenemos vacíos en cuanto a los métodos analíticos y los estudios de investigación sobre la toxicidad. Por tanto, hay todavía cierto desconocimiento y duda sobre la caracterización de este riesgo. Por tanto, hemos venido señalando que los microplásticos son un peligro ambiental que se convierte y que se supone un riesgo alimentario. Pues bien, cuando hablamos de microplásticos, hablamos de compuestos entre 0,1 y 5.000 micras, muy diferentes de los nanoplásticos sobre los que aún conocemos menos. Sin embargo, algunos estudios recientes se refieren a ambas familias de moléculas como NMP, nanomicroplástico. Los microplásticos, si queremos identificarlos en esa primera fase, tenemos que dividirlos en sus 2 grandes familias. Los microplásticos primarios, que son aquellos que se sintetizan con ese tamaño intencionadamente y que también se adicionan y se incorporan a distintos productos de forma intencionada. En este caso, cabe mencionar los microplásticos utilizados en la fabricación de determinados productos de higiene personal formulados en formato de microperla. También como microplásticos primarios son considerados pues esas fibras textiles que llegan a los océanos y a los mares a partir de las aguas residuales después del lavado de la ropa. Estos microplásticos primarios son considerados como fáciles de prevenir y han generado pues tal inquietud pública que ya ha habido una reacción en los reguladores y se han iniciado algunos procesos para restringir y limitar su uso. La industria cosmética también se ha sumado voluntariamente, digamos, a esta lucha frente a los microplásticos primarios con buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, nuestro gran problema son los microplásticos secundarios, es decir, aquellas moléculas que se originan a partir de la fragmentación de macroplásticos derivados pues, de la exposición a la luz, generalmente ultravioleta, a los cambios de temperatura y especialmente bajas temperaturas en los océanos o a fenómenos de abrasión mecánica. Los macroplásticos que finalmente terminan en formato de microplásticos secundarios proceden de distintas fuentes,
Pero aquí quería señalar exclusivamente pues los textiles que aparecen a la izquierda de la imagen generada o producida por Iberdrola y los productos de higiene personal con un 2% a la derecha. Sin embargo, también en acuicultura y en crianza de ganado y de pollo, pues nos interesa mucho el control de los microplásticos que pueden estar contaminando los piensos que utilizamos en la alimentación. Pues estos piensos constituyen, al igual que en otros contaminantes alimentarios, también una ruta de acceso a la cadena trófica y llegada al consumidor final. Si bien posiblemente erróneamente hemos considerado que solo los ecosistemas marinos o acuáticos son nuestro principal foco de actuación y de preocupación con respecto a los microplásticos, hay muchos investigadores que señalan que también los ecosistemas terrestres se ven afectados por microplásticos y ya han sido detectados distintas moléculas tanto en suelos de cultivos como en suelos destinados a la recogida de agua. Por tanto, hay que controlar esas fuentes que están contaminando con microplásticos estos ecosistemas terrestres y se han señalado los lodos de depuradora o el uso de estiércoles animales como fertilizantes como posibles fuentes de enriquecimiento de los ecosistemas terrestres con microplásticos. Pues bien, en esta fase de identificación del peligro tenemos que reconocer que existen 5 grandes microplásticos: el policloruro de vinilo, el poliestireno, el polipropileno, el famoso PET y el polietileno. Estos son los top 5 de todos los microplásticos. No todos los microplásticos son iguales y, por tanto, conocemos aquellas características físico-químicas de ellos que los diferencian en cuanto a su potencial toxicidad y capacidad de acceso a la cadena trófica. En especial, obviamente, no solo su presencia, esa abundancia, sino su densidad, la capacidad de agregación que tengan y también la forma y el tamaño. Son factores que hay que considerar a la hora de su identificación y caracterización del peligro. Pues bien, entramos en esta segunda fase de la evaluación del riesgo, que es la caracterización del peligro. En esta fase, los investigadores deberíamos de saber evaluar cualitativa y cuantitativamente esos distintos efectos adversos que para la salud se asocian con la exposición a microplásticos. Son algunos avances los observados en esta línea de trabajo de la caracterización del peligro, pero aún queda mucho por hacer. En este sentido, tenemos grandes retos en cuanto al esclarecimiento de la toxicocinética, de los mecanismos de acción y de los efectos, es decir, de la toxicidad de las distintas moléculas antes señaladas. Tenemos que averiguar cuáles son sus dianas y además cuáles son esos efectos crónicos frente agudos y, por tanto, en la actualidad podemos afirmar que son muy pocos los estudios que nos dan idea o que nos aclaran la caracterización del peligro en humanos. Con respecto a la absorción, a pesar de que sospechamos que debido a su bajo tamaño se absorben fácilmente, generalmente por endocitosis, la absorción se sospecha que es muy limitada, en torno al 0,3%, y además solo los de muy pequeño tamaño van a ser capaces de distribuirse por todo el organismo. Si bien existe evidencia humana de que han sido detectados en placenta, y con respecto a la eliminación, los no absorbidos han sido detectados en heces humanas, lo que hace sospechar que gran parte de lo que se ingiere se elimina sin ser absorbido. Con respecto a esta caracterización del riesgo, posiblemente lo más importante es entender los mecanismos de acción de estos microplásticos una vez que acceden al organismo, y en este sentido se sospecha con una similitud con los mecanismos que se observan en animales. Hay seguramente bloqueo intestinal, abrasión tisular, hay, digamos, lesiones en distintas células, pero histológicamente no hay lesiones grandes detectables ni tampoco respuesta inflamatoria. Se sospecha que no se interfiere con la diferenciación ni activación de macrófagos, pero sí claramente hay una inducción de estrés oxidativo. Este mecanismo de estrés oxidativo se asocia pues con distintas alteraciones y efectos tóxicos en animales, en donde pues se ha observado que los microplásticos
aumentan la tasa de mortalidad, disminuyen el peso corporal, afectan al comportamiento, pueden incluso generar alteraciones en la fertilidad, estar asociados a ciertos efectos neurotóxicos y, por tanto, bueno, pues todos estos efectos se sospecha que pueden ser trasladados interespecie y ser semejantes en el ser humano, si bien todos ellos necesitan de futuros estudios de toxicidad. Pues bien, si entramos en la fase 3, la determinación de la exposición, que es lo que, digamos, más nos compete esta tarde, realmente no se puede determinar la exposición a microplástico sin los datos de consumo de alimentos para la población objeto de estudio, y por eso cualquier determinación en la exposición debe considerar pues esos hábitos dietéticos en los distintos grupos poblacionales y también considerar las diferencias de género. En este sentido, hay que promover estudios de dieta total sobre microplástico y ahora mismo existe un estudio que es referente para todos los investigadores, que es el publicado por Cox et al. En el año 2019 sobre la exposición dietética de los norteamericanos, donde se pone de manifiesto que la exposición dietética se ve ampliamente incrementada cuando se considera también la exposición por vía inhalatoria. Pues bien, para tener éxito en esta fase de determinación de la exposición, pues necesitamos dos grandes datos. En primer lugar, que los métodos de análisis sean buenos, y en estos momentos para analizar los microplásticos nos encontramos muy limitados, ya no que decir para los nanoplásticos, y por tanto hay una necesidad de armonización y estandarización de métodos analíticos, y además se ha reflejado en el informe de la ESAN la necesidad de consenso en cuanto a la definición y descripción y expresión de los resultados. Si vamos a consultar y comparar distintos estudios, vemos que unos autores hablan de una morfología, otros de otra, además unos utilizan una nomenclatura y otros autores otra, con lo cual es muy difícil comparar estudios. Entonces, esto es esencial para poder concluir con éxito cualquier estudio de evaluación del riesgo en microplástico. Es un consenso en la definición, descripción y expresión de los resultados. Con respecto a los datos de contenido, contaminación de alimentos por microplásticos, actualmente existen datos en crecimiento, se generan cada vez más estudios, pero muchos de ellos son de baja calidad por esos déficits analíticos. Los grupos de alimentos más estudiados han sido los alimentos de origen marino y también el agua de bebida. Es cierto que hay datos de microplásticos en otros productos como sal de mesa, miel, cerveza, y aparecen cada vez más datos de microplásticos en frutas, cárnicos, lácteos y cereales. Generalmente el método analítico por excelencia para los microplásticos es la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, actualmente modificada o acoplada a otras técnicas analíticas. Con respecto a los alimentos de origen marino, es cierto que muchos de los datos de concentración se refieren a contenido de microplástico en estómago, tracto intestinal o incluso hígado o branquias. Es cierto que si el producto y el producto marino se consume completo, pues sí se debe de considerar una fuente dietética de microplástico. Pero en aquellos casos en los que el producto de la pesca se consuma eliminando pues esas partes del tracto digestivo que acumulaban o retenían pues el microplástico, esa contaminación no sería relevante para la exposición dietética. Realmente lo que nos interesa es conocer si los microplásticos están presentes en las partes comestibles de esos productos de la pesca, y por tanto debemos de avanzar en el estudio de microplásticos en músculo de pescado y no en el tracto digestivo. Aquí les presento algunos estudios que son referentes para todos aquellos los que trabajamos en esta línea de investigación, empezando con este artículo del año 2014 sobre mejillones cultivados, donde pues además se estima que la exposición de la población europea a microplásticos ronda las 11.000 partículas al año.
Sin embargo, los estudios han ido avanzando y muchos de ellos se centran en la presencia de microplásticos en el tracto digestivo y, como digo, no tienen ninguna relevancia para la exposición dietética del consumidor siempre que el consumidor no consuma esas partes del pescado. Si bien es cierto que muchas de las especies marinas estudiadas se sugieren como indicadores de la contaminación por microplásticos en el entorno. En el caso de las Islas Canarias, pues tenemos un estudio donde también analizamos el tracto gastrointestinal y señalamos al Scomber colias como especie indicadora de la contaminación en la región canaria. Son otros los estudios en el mar Adriático que señalan ya esos top 5 o polímeros por excelencia que con mayor frecuencia tenemos en los productos marinos. Y vean ustedes que volvemos a reiterar aquellas moléculas que señalamos al principio en la identificación del peligro. Pues bien, este estudio de Catarino et al. Del año 2018 pone de manifiesto que si bien existen niveles de microplásticos en mejillones, la exposición del hombre a esos microplásticos por vía dietética es mínima si se compara con la exposición de las prendas de la ropa que puede caer al plato o al alimento durante las comidas. Por tanto, ya aquí se empieza a señalar que la preocupación por la vía dietética no debe de mermar la preocupación y la evaluación de otras vías de exposición, como puede ser la vía inhalatoria. Un estudio también referente es el publicado en Environmental Pollution por este grupo de investigadores coreanos, Cho et al., donde se analizan pues, las especies de bivalvos de mayor consumo y se detectan pues, no solo las concentraciones medias, sino la morfología de las fibras de microplásticos detectadas. Además, se señalan otra vez, de nuevo, esos polímeros principales. Entonces, cuando se hace evaluación del riesgo, ya tenemos que hacer como con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ir estrechando el foco y señalando aquellas moléculas que deben de ser nuestra prioridad, tanto en los métodos analíticos como en la regulación. Este estudio además avanza a no solo la determinación de microplásticos en los alimentos, sino en la estimación de la exposición dietética. Ya en el año 2018 también los italianos analizaron los mejillones y en este caso ya se atrevieron a comparar el producto fresco frente al producto cocinado. Y en este caso se ve que la cocción afecta a los niveles finales de microplásticos, disminuyéndolos, y que el agua de cocción retiene parte de los microplásticos, pero los microplásticos cambian de morfología, teniendo un tamaño menor en el agua de cocción. La sal de mesa es otro de los alimentos más estudiados, habida cuenta de que tiene posiblemente esa relación con el medio marino, y a pesar de que hay una gran disparidad en los datos y publicaciones hasta ahora publicadas, hay algunos estudios que intentan comparar la calidad de las sales producidas en distintas zonas geográficas para relacionarlas con la contaminación ambiental. Este estudio lo he señalado porque ya desde el año 2017 se señala que este alimento, debido a su bajo consumo, pues a pesar de que esté contaminado con microplásticos, no supone un impacto sobre la salud para los consumidores. En este caso tenemos un estudio español publicado en el 17, donde también se analizan distintas sales de mesa, y con los datos de consumo de la población española de este producto se estima muy baja o insignificante la exposición dietética a microplásticos a partir de las sales de mesa. Han seguido mucho los estudios sobre sal de mesa, ya digo que es un alimento, y se observa que la sal de mar está siempre más contaminada que la sal de lago o la sal de roca, y que en ningún caso, también los turcos en esta ocasión, en una de las mejores revistas de seguridad alimentaria, pues consideran que la exposición a microplásticos a través de la sal pueda suponer ningún riesgo para la salud.
Este estudio lo traigo porque también al analizar la presencia de microplástico en los grupos de alimentos nos vemos que el origen de los productos va a condicionar la presencia de este contaminante. Y en concreto la sal de mesa procedente de las zonas asiáticas presentan mayores niveles de microplásticos que las sales producidas en otros entornos geográficos menos contaminados. Hay otros alimentos, ya se los mencioné, donde pues la comparativa de los resultados es casi imposible debido pues a la distinta nomenclatura utilizada por los autores y que precisa de armonización. Recientemente, en este coloquio que tuvimos la semana pasada, organizado por EFSA, se ponen de manifiesto nuevos casos de estudio. En este caso, fíjense ustedes, el tomate fresco, que presenta pues, unos niveles detectables de polietileno treftalato, el PET, y también presenta, en este caso, el polietileno en los, digamos, partículas o las cápsulas de sobre de sopa, los famosos, digamos, ¿cómo se llama? Los cubitos de sopa. Pues bien, el agua de bebida también ha sido otro de los alimentos estrella objeto de estudio. Los primeros estudios aparecen tan solo hace 5 años, en el año 2017-18, y el estrella, el estudio de referencia es el de Coelmans del año 2019, donde se comparan otros 50 estudios. Y ahí se pone de manifiesto que los métodos de muestreo, aislamiento, purificación han sido muy diversos, que el polietileno es la molécula estrella junto con el polipropileno y bueno, y que el PVC y el PET son los menos presentes debido a su mayor densidad y su floculación, por tanto. Este estudio de Well y Franks también en Food Additive Contamina es un estudio referente y en este caso también estos autores defienden que el agua mineral no plantea una preocupación de seguridad en cuanto a los niveles de microplástico. Más recientemente, Tuizan et al. En el año 2019 intentan también seguir avanzando en la comprensión de la exposición humana y nos vuelven a recordar que no existen datos precisos para evaluar la exposición, principalmente debido a la inexistencia de métodos estandarizados para análisis. Posiblemente el estudio que mencioné al principio, el de Cox et al. De 2019, es el estudio de referencia en cuanto a la estimación de la exposición dietética, tanto por vía oral como por vía inhalatoria. Y en este caso estos autores ponen de manifiesto que las personas, los consumidores que consumen agua embotellada suelen exponerse a más microplásticos que aquellos que consumen agua de abastecimiento público. La semana pasada también la Agencia Belga de Seguridad Alimentaria publicó en este coloquio de EFSA un reciente estudio, posiblemente también el más novedoso a nivel europeo, donde se analizan los microplásticos en distintos grupos de alimentos y ahí es donde sorpresivamente se señala a la fruta y a los subproductos como los alimentos con mayores concentraciones de microplástico y también se señala pues, a la carne, la leche y a los cereales como otros grupos de alimentos muy importantes en cuanto a la contribución a la exposición dietética. Pues bien, la caracterización del riesgo es nuestro gran reto, esa cuarta fase a la cual no podemos llegar porque no tenemos las 3 anteriores completas y, por tanto, insistir en que esto es un consenso mundial, en este caso incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda coincide en que no es posible evaluar el riesgo para los humanos en la actualidad porque hay déficit de conocimiento sobre, digamos, los pasos anteriores, la caracterización del peligro. Y voy terminando ya con mis reflexiones finales. No tenemos estudios de exposición dietética total, ni a micro ni a nanoplásticos en humanos. Sin embargo, los alimentos marinos se señalan como la principal fuente de exposición dietética del hombre a microplásticos. Necesitamos estandarizar los métodos de análisis para permitir su reproducibilidad y la comparación de resultados y además necesitamos avanzar en un consenso sobre la definición, descripción y expresión de los resultados. La caracterización tanto del peligro como del riesgo y la evaluación de la exposición constituye un reto actual para nosotros.
junto con el estudio del impacto del procesamiento de los alimentos sobre los niveles de microplásticos y el papel que los microplásticos juegan como vectores de contaminantes orgánicos e inorgánicos o incluso microorganismos patógenos. En líneas generales, nuestro futuro se centrará en la caracterización del peligro, en rellenar esos vacíos de conocimiento, en la caracterización del riesgo, atendiendo a la diversidad de las distintas comunidades y hábitos dietéticos, en proponer una gestión del riesgo innovadora, regulando no solo los niveles máximos de las distintas moléculas en las distintas fuentes alimentarias, sino promoviendo soluciones innovadoras para mitigar y minimizar la exposición dietética. Es decir, promover la reutilización y el reciclado de materiales plásticos como un compromiso global. Y por último, también favorecer la comunicación del riesgo con base científica. En este sentido, aquellos que hemos pertenecido a las agencias de seguridad nacionales, apostamos por empoderar, una palabra que a muchos no les gusta, a las distintas agencias nacionales, pero también a la comunidad científica como líderes en la fuente de información y de datos. Y por último, pues unos mensajes clave de la FAO del año 2019, donde, bueno, pues se manifiesta aquella, digamos, percepción errónea que sobre algunos sectores y que sobre la contaminación de algunos grupos de alimentos se tiene en la actualidad y cómo desmitificar, pues, algunos falsos mitos. Y sin más, muchísimas gracias a los organizadores, en concreto a Chema y a Teresa por su amabilidad y también a mi amigo Jesús Santos y a todos los leoneses, donde realicé una estancia postdoctoral, viví en Villa Obispo y la verdad que le guardo mucho recuerdo a mi estancia en Castilla y León. Muchísimas gracias.